Hola, ¿qué tal? Estamos en Entre Dos con Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil, fundador de Centro Democrático, periodista, director de un café con JJ. Vamos a conversar de algo en lo que tiene bastante experiencia. Experiencia por lo laboral y experiencia también en actividad política. Jimmy, el próximo domingo es el debate presidencial. Hay mucha expectativa. Se dice que como nunca antes, porque el debate de la primera vuelta marcó una diferencia en las elecciones. ¿Usted cree que en esta segunda vuelta también va a ser definitorio este debate entre Luisa González y Daniel Noboa? Catherine, va a ser importante, pero no creo que vaya a tener tanto peso por una razón. El debate anterior tuvo dos elementos con los que no se contaba. El primero, el asesinato de Fernando Villavicencio. Y el segundo, el hecho de que Daniel Noboa, a quien no lo conocían y entró con un 3%, más allá de que digan que fue estrategia, no fue estrategia, simplemente estuvo bien en el debate. Y mucha gente que no lo conocía lo empezó a buscar en Google y había tenido una campaña interesante pero que no había pegado. Y el despegue se produce al día siguiente del debate. Y ocurre que es cierto, sube exponencialmente, baja Topic, que estaba en la segunda vuelta hasta el día del debate, entre otras cosas porque en los últimos días alguien le sugirió que enfile sus cañones contra Correa. Y el resultado fue, digámoslo así, muy dependiente del debate. Estuvo muy apegado al debate. Pero esta vez ya no hay esas circunstancias. Y el mismo Topic además lo puso en escena cuando le dijo a Daniel que estaban elevando el nivel del debate. Claro. Exacto. Además, no nos olvidemos que en esa primera vuelta pues hubo un voto de pésame para la Construya, lo digo con mucho respeto, pero hasta antes del debate calculaban 5 asambleístas, tienen 30. Y la subida de Noboa también fue arrastrando unos cuantos asambleístas y una importante votación. Entonces, creo que va a ser importante, perdón la redundancia, pero no definitivo. Sin embargo, también estoy seguro de que no es tan cierto como mucha gente puede creer que si a Daniel Noboa le fue muy bien en el primer debate, le va a ir igual en el segundo, porque ahora es 1 contra 1. Ahora ya no son intervenciones esporádicas, ahora es 2 horas los debatientes. Y ahí puede haber vaivenes en cuanto a la percepción de quienes y también viendo. Habrá otra diferencia luego de este debate de segunda vuelta, porque en primera vuelta, si bien en redes sociales se movían números y se hablaba de quién iba adelante, quién iba después en las encuestas, en este sí se va a poder saber formalmente, de acuerdo a las encuestas, cuál de los dos candidatos puede de alguna manera aprovechar ese debate. Por supuesto, y también hay que ver la estrategia de cada campaña, ¿no? Yo creo que el debate no lo va a ganar el más técnico, sino el que le hable al ciudadano. El que le hable al ciudadano de lo que necesita, de sus prioridades, y que le dé un sincero discurso de lo que va a hacer en año y medio. Porque a mí me parece que el ciudadano va a tener un filtro bien grueso y va a comenzar a analizar a fondo las propuestas. Jimmy, pero estas encuestas que sí se van a poder difundir después de este debate de segunda vuelta, en alguna medida van a poder disuadir al elector, porque también es cierto que el elector ecuatoriano, muchos de los electores ecuatorianos, les gusta ir con el candidato ganador. A ver, yo no creo a pie juntillas que una encuesta decida una elección, porque si así fuera, es insólito que en una semana haya cambiado como cambió la proyección del resultado en la primera vuelta. Una encuesta es una foto del día y te aseguro, Catherine, que están produciéndose cambios de un día para otro. Yo he estado revisando encuestas de una sola firma y tú ves que un día hay una diferencia de 5 puntos, al día siguiente se acorta a 2, luego al día siguiente vuelve a los 5 y la gente, aunque te parezca poco creíble, yo pienso más bien que está juzgando a los candidatos por los errores, no por los aciertos. Y por las propuestas. Claro, cada error pesa en la decisión del votante. Y sí hay un cambio
que tiene a los encuestadores también en la disyuntiva de saber si presentan o no sus encuestas, porque en la última semana ni ellos se creían, puesto que fue un fenómeno que yo digo fue para estudio lo que pasó en el... Y que en las elecciones anteriores dejó muchas dudas. Por supuesto, por supuesto. Estamos con Jimmy Jairala en Entre Dos. Jimmy, bienvenido. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Justamente decías y hablabas del voto pésame de las últimas elecciones. El votante ecuatoriano ha mutado en alguna medida. Hace años se hablaba del voto ideológico en el Ecuador. La gente o era conservadora o era liberal. Luego se ha hablado del voto emotivo, en las recientes elecciones se habló del voto pésame y ahora algunos hablan del voto volátil, ese precisamente que hoy está con un candidato pero mañana ve la intervención del otro y se cambia y la definición al final se da frente a la papeleta. Mira, Catherine, es la palabra exacta, el voto es muy volátil, es muy cambiante y de hecho los ecuatorianos, muchos, un porcentaje grande, se decide el día que va a votar, el día en que entra al recinto electoral. Y por eso es que hay mucha gente que con su contestación 3 o 4 días antes, quizá no confunda al encuestador, pero no ayuda a que la encuesta sea un fiel reflejo de lo que pasa. También se ha hablado del voto vergonzante en este país. También hay voto vergonzante. O el voto útil, además. Fundador del voto vergonzante fue Abdalá Bucaram, recordémoslo, que tenía 4 puntos en las encuestas y terminó siendo presidente de la República. Y el voto útil dependerá, mejor dicho, juega más, me parece a mí, en la primera que en la segunda. En la segunda vuelta ya es un poco más difícil esto del voto útil, pero yo creo que el que va a ganar las elecciones es el que menos errores cometa. El que menos errores cometa, porque de allí a creer en todas las promesas electorales de los candidatos cuando tienen 1 año y medio para gobernar y quizá menos, porque en pocos meses ya estaremos en otra campaña, hay una gran distancia. Entonces me parece a mí que el ciudadano hoy está más bien atento a los errores, más que a las propuestas y a los aciertos. Jimmy, en redes sociales se habla mucho de los candidatos, de ambos. En el caso de Daniel Noboa, por ejemplo, que él aparece como un candidato joven con propuestas, sí se le menciona de la contraparte o de quienes son contrarios a su candidatura. Hablan o intentan destacar la figura de su padre, Álvaro Noboa, como un empresario que nunca logró llegar a la presidencia y en alguna medida también se busca reflejar algo negativo desde ese lado. Uh-huh. ¿Tú crees, más allá de que el mismo Daniel ha hablado de su padre y ha dicho que ha aprendido de él y que ha destacado los valores sociales de su madre y de su padre, ¿tú crees que afecta en alguna medida o qué rol juega la figura de Álvaro Noboa, más allá de que no esté apareciendo en la campaña? Es una figura importante, Álvaro Noboa, no cabe duda, y pesa, sí, en la campaña de Daniel Noboa, como ocurre en el lado de Luisa González. Porque si nos ponemos a pensar, alguien podrá decir, justamente a ver, Álvaro va a ser el consejero de Daniel. Justamente te iba a preguntar después eso, la figura de Correa, que ella ya lo ha dicho muy frontalmente que él va a ser su principal asesor, aunque Correa por ahí salió a decir que todavía no ha aceptado, más allá del tema político. También es una figura importante en el caso de Luisa Correa, pero que, según los analistas, juega más en primera vuelta, porque en segunda vuelta ya es ella la que se tiene que ganar los votos. Claro, y en este caso digo yo también Daniel Noboa es el que se tiene que ganar los votos. Ya un poco el peso de los asesores disminuye bastante, ¿no? Y por eso digo yo, insisto, la campaña debe ser diseñada debe estar siendo pensado hoy por sus consultores, tratando de que no cometan errores, tratando de que sean mucho más los aciertos que los errores en esta campaña en la que no se puede dar ventaja. ¿En qué encuesta creo yo? Yo diría que es difícil decirlo en este rato, porque hay encuestas muy contradictorias. Hay unas que marcan una diferencia de 8 o 9 puntos a favor de Daniel Noboa, otras que reducen ese margen a 3 puntos, no lo sé. Pero que son volátiles, como tú dijiste hace un momento, es exactamente así. De un día para otro se mueven los números. El próximo domingo, 1 de octubre, se enfrentan en el debate Daniel Noboa y Luisa González.
y la siguiente semana, el 15 de octubre, o después de 15 días, estaremos los ecuatorianos votando por una de las dos opciones. Hay quienes piensan, Jimmy, que en esta elección cualquiera de los dos candidatos, el que gane, está empeñando su futuro político, que es muy difícil que en año y medio puedan cumplir las promesas, más allá de que después de medio año de estar en el ejercicio empezará la pre-campaña electoral del 2025. Entonces hay muchos analistas que creen que están sacrificando su carrera política. ¿Tú lo crees así? Mira, Catherine, el que más difícil la va a tener, vamos a suponer que el ganador sea Daniel Noboa, va a ser él. ¿Por qué? Porque a más de que sus contradictores le entregan o le endosan la mochila del gobierno de Guillermo Lasso, si no llega a buen puerto en ese tiempo, Daniel Noboa dirán que es la continuidad de la derecha la que dejó el país como está, y eso le conviene a Luisa González. En cambio, con el caso de Luisa González, si llegara a ganar ella, puede irle mal, no es lo deseable, por supuesto, para ninguno de los dos, pero en cambio, para el país. Ellos tienen, la revolución tiene una maquinaria que no se la puede desconocer. La revolución tiene una maquinaria propia, no es una maquinaria prestada, o una maquinaria armada con la ayuda de diferentes organizaciones políticas, sociales que se están uniendo a Daniel Noboa. Hay una diferencia, me parece que más manejable sería un gobierno no muy brillante para la revolución. Noboa la tiene más difícil. Ahora, si llegara a ser un buen gobierno, si gana, pues tendría la reelección asegurada. Estamos en Entre Dos con Jimmy Jairala. Precisamente, Jimmy, tú hablabas de la maquinaria política alrededor de los dos candidatos, pero esta maquinaria política o los otros partidos están en dudas o han sido más cautos en salir y decir me voy con este candidato o me voy con esta candidata. Lo ha dicho Topic, ha dicho que él va a votar por Daniel Noboa. En el caso de Lucio Gutiérrez, que es expresidente de la República y que tiene una curul, al que además ustedes apoyaron como Centro Democrático, ha dicho que él particularmente va a votar por Noboa, pero que deja en libertad a su partido, a sus seguidores. Y en el caso de Centro Democrático también se ha hablado de eso, de libertad. Mismo, sí. ¿Por qué, Jimmy? ¿Por qué no salir y frontalmente decir estoy con otro candidato cuando antes lo han hecho? Muy simple. A ver, lo que ocurre es que en ambas candidaturas ha habido una actitud similar, ¿no? Ambas candidaturas han procurado mantenerse al margen de los partidos políticos. Y de hecho, ustedes ven a Daniel Noboa que aparece casi siempre solo en las tarimas, y nunca mostró ningún interés en recibir apoyo de partidos. Más bien ha recibido apoyos puntuales, personales, de ex candidatos de diferentes partidos, etc. Ese es por el lado de Noboa, que no tocó ninguna puerta, es la verdad. Y en el lado de la revolución pasa lo mismo, ¿no? Ellos están concentrados en su campaña, tienen estructura, como dije, y no necesitan respaldos ni endosos de partidos políticos. Más allá de que a estas alturas yo creo que es complicado seguir creyendo en el endoso del voto. Si fuera así, Daniel Noboa debería tener 25 asambleístas. Tiene 12. Porque no hubo endoso. O sea, la gente votó por Daniel Noboa, no por ADN. O votó menos, bastante menos por ADN. Allí vemos claramente, ese es un claro ejemplo de que el endoso del voto ya no es como antes se pensaba, ¿no? Que si te paras al lado de un líder político, eso te va a endosar votos. Ya no juega eso en política hoy día. ¿Y qué pasó en la última elección con Centro Democrático? Bueno, Jimmy? pasó lo que lamentablemente ocurrió por una especie de accidente político. Nuestro candidato era Eduardo Maruri. Y a él apostamos, era nuestro candidato de la 1. Pero 2 días antes del cierre de las alianzas, él tomó la decisión de retirarse. Yo le había dicho que sea cual fuera su decisión, yo lo iba a apoyar. Me dijo que se retiraba y naturalmente nadie podía atarlo con un cabo para que se quede. Declinó. A mí me quedaban 2 alternativas, perdón por hablar en primera persona, como director del partido. O ir solos sin ningún candidato presidencial, que habría sido un error grave, o sumarme a alguna alianza de las que quedaban
y que no se habían cerrado. La única que no se había cerrado era la de Topic. Y más allá de nuestras diferencias que se mantienen con los socialcristianos, por lo menos había una causa que era la seguridad. Y sigo pensando que es la seguridad. ¿Cuál es el problema? Que como nosotros llegamos a última hora, ya la 6 se había adueñado del candidato. Y ocurrió que sí, la 6 obtuvo un importante número de curules, nosotros tuvimos 2, pero pudimos haber tenido más, de no haber ocurrido esto, ¿no? De haber entrado a último momento. ¿Qué es lo que ocurrió también? ¿Qué pasó también? ¿Qué cambió los números en muchos partidos? Todos los acontecimientos que no estaban en los cálculos de nadie, y el crecimiento de Construye, que nos bajó a nosotros, el crecimiento de Novoa, que también nos tocó a nosotros. Que Construye de alguna manera fue, sí, un voto pésame, pero también endosado por la situación. ¿Cómo van a actuar los candidatos o los asambleístas, de Centro Democrático ya en el ejercicio de la asamblea, independientemente de quién logre llegar a la presidencia? Mira, Catherine, en este momento y en honor a la verdad, no hay conversaciones formales con ningún movimiento o partido político porque tanto Novoa como Luisa González están en la misma línea. Primero, quieren ganar. Porque una cosa es negociar, en el sano sentido de la palabra, con un candidato que gana y una con un candidato que perdió. Entonces, por eso es que nadie ha puesto toda la carne en el asador. Es todavía. una estrategia política esperando a ver los resultados del 15. De todo, hasta de los propios candidatos. Incluido la Revolución Ciudadana, que tiene un bloque considerable, aunque no tienen mayoría. Pero una cosa es negociar políticamente, por ejemplo, con una revolución ganando, que con una revolución perdiendo. El mismo caso de Daniel Noboa. Una cosa es ganando y otra cosa es perdiendo. Entonces todos los partidos están en una especie de compás de espera. Pero no le pasó eso a Guillermo Lasso, que ganó la elección en segunda vuelta, pero tenía un bloque considerable, la Revolución Ciudadana, y logró aglutinar muchos más conciencias dentro de la asamblea. Bueno, eso fue algo absolutamente atípico, porque tú sabes que hasta el día de la elección el presidente era Kronfle, era Henry Kronfle, y por un voto se decidió la votación. Mucha gente... Es que mira, en la asamblea... ¿Lo provocó el mismo Lasso entonces? Bueno, él fue el que le retiró el apoyo a Kronfle, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, por eso es que ahora más que nunca los partidos estamos todos primero mirando a ver qué pasa. Y según lo que ocurra, pues habrá la oportunidad de sentarse a conversar sobre la base de objetivos. Jimmy, entonces las ideologías dejaron de importar en este país, sino más bien estos objetivos o intereses. No, es que más que intereses yo los llamo objetivos o propósitos. Y yo ya tengo una experiencia personal. Pues mira tú que por el objetivo, el propósito, el plan que era la seguridad, yo opté por alinearme con un partido tradicionalmente diferente al nuestro, y con Sociedad Patriótica con que sí hemos tenido alianzas, pero fue porque había un plan, un propósito, había una meta que era la seguridad. Entonces uno puede alinearse alrededor de objetivos, que también es válido. El problema es que desgraciadamente los asambleístas durante muchos años no nos han dado buenos ejemplos, ¿no? Y entonces la gente califica mal a los acuerdos, pero yo digo que cuando se trata de unirse alrededor de causas, por ejemplo, a nadie debe extrañarle acuerdos aunque parezcan de partidos o movimientos disímiles, ¿no? Jimmy, hace un momento hablábamos de que personajes políticos han salido a decir por qué candidato van a votar y han dejado en libertad a sus agrupaciones. En el caso de Jimmy Jairala, ¿lo va a contar? ¿Va a contarnos por quién va a votar? No todavía, porque estoy haciendo uso del mismo derecho que les dimos a todos nuestros militantes de optar por uno u otro candidato. Yo quiero ver el debate. Y así he visto que otros candidatos han dicho lo mismo, ¿no? Yo quiero ver el debate porque va a ser un momento importante, no tanto para decidir una votación quizá, como ocurrió en la primera vuelta, pero sí para ver quién es más transparente, quién ofrece cosas que se pueden cumplir. ¿Y qué es lo que espera ver en ese debate para decidir para salir a decir, aunque sea en el café con JJ, claro, si no nos lo quiere contar en Entre Dos? Yo espero a alguien que no me mienta,
que diga lo que realmente se puede hacer en 16 meses. No sé cómo alguien puede salir hoy día, por ejemplo, con la espiral de violencia como se ha multiplicado ahora. Distinta la hace un mes a la de hace 2 meses, cada vez está peor. No sé cómo puede alguien decirnos que va a eliminar de raíz la violencia, el crimen organizado. Ya por ahí no le voy creyendo. Entonces yo espero es alguien que me convenza de cosas posibles. De cosas posibles. Y que me hable de unidad. De cosas posibles en año y medio. Claro, y que me hable de unidad. Porque yo veo que, como está el país en este momento, es perder el tiempo, gastar energía y hacerle un flaco favor a la democracia, seguir apostando a la división. Jimmy, ¿cómo ve a Guillermo Lasso en los 2 meses prácticamente que le quedan en Carondelet, en el gobierno, dirigiendo el destino de los ecuatorianos? Ya es octubre, noviembre, en diciembre entregaría la presidencia. A ver, Catherine, tú sabes que yo soy una persona muy respetuosa, nunca de nuestro, de la gente, ni mucho menos. Pero me parece a mí que el problema que tuvo Guillermo Lasso es que a él lo encerraron en una burbuja que no le permitió ver su entorno. Y sumado a que ha sido un gobierno que ha comunicado bastante mal, me da la sensación de que esa burbuja en la que lo encerraron, no sé si es el síndrome de Ubris famoso del que afectó incluso, dicen que a Correa, que a gente como Chávez, etcétera, pero algo parecido, porque no ha vivido, y lo digo respetuosamente, pero es lo que siento, no ha vivido la realidad del país. No puede un presidente de la República, por ejemplo, salir a decir que el 90% de las causas del crimen organizado, de la violencia y de las muertes, obedece a las peleas de bandas, porque no es exactamente así. Hay muchísimas víctimas inocentes. Niños, más de 200 y aunque lo fuera, Jimmy, ese 10% de vidas que pudieran ser inocentes, es gravísimo que se estén perdiendo, aunque fuera una sola. ¿Cómo va a ser un problema de percepción cuando aquí la gente tiene miedo de mandar a sus hijos al colegio? Yo, que soy un padre de niños ya adultos, tengo miedo de mandarlos a clases. Me preocupo permanentemente por saber dónde están. Eso no es una percepción, esa es una realidad. Y me parece que tanto el presidente como los que nos quieran gobernar deben empezar reconociendo en qué país están y qué país reciben. Una realidad que aspiramos todos los ecuatorianos que pueda cambiar por el bien de todos nosotros, de todos los que por eso hablo estamos en este país y lo amamos. De la necesidad de un discurso de unidad y de trabajar pensando en la unidad. Jimmy, antes de despedirnos de Entre Dos, te quiero preguntar, ¿cuál es tu futuro político? ¿Vas a volver a una candidatura? Mira, en este momento yo soy el director nacional del Centro Democrático. Estoy dividiendo mi tiempo entre mi programa, donde procuro dejar afuera al político, y mi partido. Y por supuesto vamos a trabajar para la próxima campaña. Estamos planificando procurar tener candidato propio. Y si es un candidato en una alianza de 2 o 3 partidos, que trabajemos con listas unificadas, porque es un error de bulto tener un candidato, 3 partidos y presentar 3 listas distintas. Vamos a corregir los errores que solemos cometer los partidos políticos, pero vamos a participar con candidato en la próxima elección. ¿Combina esta dualidad de ser periodista y ser político, Jimmy? Mira, no es fácil. Pero yo te digo que a mí me juzga la gente que me ve y me oye. Durante estos 4 años y pico que he hecho un café con JJ, la gente que me sigue en las redes y en la radio, me sigue viendo y me respeta. Entonces yo digo, de algo he hecho bien para no confundir los dos roles, ¿no? Que no es fácil. Lo que pasa es que yo soy periodista. Es más, en noviembre cumplo 50 años desde mi primera aparición en medios, desde mi primer trabajo en medios. Eso he hecho toda mi vida, incluso cuando fui prefecto, los 10 años que estuve, donde comunicamos bien, yo era el que dirigía la parte comunicacional, no ejercía, pero dirigía la parte comunicacional en la prefectura. Entonces yo soy en esencia periodista. Si mañana me pones a elegir, yo te diría, primero me jubilo de político y después de periodista.
Perfecto, Jimmy, muchas gracias por acompañarnos en Entre Dos. Un gusto haber mantenido esta conversación interesante a pocos días del debate presidencial, en que podremos ver a los candidatos Luisa González y Daniel Noboa en un encuentro franco donde se va a abordar 4 temas importantes para la ciudadanía. Gracias, Jimmy, otra vez. Gracias, Catherine.